Bueno, estamos con Jorge Colás, director de cine, bueno, no nuevo, joven, no sé cómo presentarte porque tenés una carrera meteórica, empezaste en el 2008, estamos en el 2018, o sea, 10 años, y si no me falla el archivo, ya produjiste 2 y dirigiste, ¿cuántas, perdón? Dirigí 4 películas, estoy estrenando la 4ª película, sí. Bueno, a ver, hay una pregunta que te tengo que hacer como primera pregunta, que es, como viste, como en el pool, cuando tiras la bola blanca para que pegue contra las otras y rompa el triángulo. Yo no vi todas. Las únicas 2 que no vi, porque no están en internet, y si no están en internet se complica un poco ahora para ver las películas, son Grisel, no la vi, y tampoco vi la de Boca, ¿cómo es? Los pibes. Los pibes. Las otras las vi, de casualidad y de Gumón, pero las vi. Yo suelo ir mucho a Gumón. Noté una cosa. Hay una película que vos la filmás, El Parador de Retiro, en el 2008. Sí. Entre esa película y la película que estás estrenando, que es Barrefondo, noté lo siguiente. Hay un enfoque un poco diferente sobre el tema de la marginalidad. ¿A qué voy con esto? En la película Parador Retiro, algo así. Parador Retiro. El enfoque que se hace sobre, porque Parador Retiro es, digamos, cargó una película sobre... Es un documental de observación sin entrevistas ni voces en off que registra y registramos a lo largo de mucho tiempo la convivencia de gente dentro del Parador Retiro. El Parador Retiro es un espacio que tiene que depende del gobierno de la ciudad, de Acción Social, que aloja a prácticamente en ese momento al menos a 200 sin techo cada noche. Entonces conviven en ese lugar mucha gente de extracciones muy distintas, desde sin techo crónicos hasta gente que era de clase media y que perdió su trabajo, perdió su casa y se quedó sin nada y tiene que recurrir a un parador para pasar la noche, ¿no? Y en ese espacio convive esta gente y nosotros estuvimos durante mucho tiempo, nos hicimos muy amigos de ellos, grabando y registrando situaciones y registrando lo crítico que es el hecho de estar en la calle, ¿no? Claro, yo lo que noté, lo que iba es que en Parador Retiro no hay, voy a usar la palabra que más me viene a la mente, que es una bajada de línea, o sea, no hay una opinión desde la película. La película no toma posición sobre si el parador sirve o no sirve, o sea, se lo deja a la interpretación de la persona que ve la película. En cambio, en Barrefondo hay una mirada en donde sí hay un compromiso respecto de la opinión, en este caso, que evidentemente tenés vos como director y guionista, sobre las cuestiones que tienen que ver con, porque la película es sobre eso y lo entramos de lleno con la película, el tema de las clases sociales, las diferencias de clases sociales y el desprecio que tienen ciertas clases sociales sobre otras, porque se creen, no sienten, no entienden y son clases superiores. Entonces me pareció, a mi modo de ver, que está más interesante, justamente por el compromiso que toma, Barrefondo. A mí me encanta diciendo que la otra sea mala, porque digo que son 2 enfoques diferentes. Entonces yo lo que te quiero preguntar es esto: ¿qué pasó en el medio, con vos director, que en una película por ahí no tomaste una postura pudiéndola hacer, por más que fuera un documental, porque hay documentales críticos a morir? Era más bien un documental que dice la tengorra, digamos, como la cámara, el tipo de chavo. Se entiende lo que quiero decir, ¿no? Y en esta, que es una observación muy interesante de la película de Barrefondo, sobre personajes, algunos marginales, otros no tan marginales, y el mundo que se cuece entre ellos. ¿Qué pasó en vos para ver ese cambio? Sí, un poco lo que pasaba en Parador era que teníamos un poco el objetivo de no juzgar a nuestros personajes, sino acompañarlos en esas instancias de estando en esa situación difícil, en ese periodo complejo de sus vidas. Y un poco por eso la gente entiende un poco esto, ¿no? Yo creo que hay una apuesta hay como un compromiso, hay como una puesta en escena marcada, hay como un punto de vista
que por ahí no se hace tan evidente como puede hacerse evidente en Barrefondo, más que nada por el hecho de que hay como una historia más concentrada y por el hecho de ser una ficción, ¿no? También hay una cuestión en la historia de Barrefondo. Barrefondo es una adaptación de una novela escrita por Félix Brusone. Félix es un escritor muy talentoso que tiene 5 libros escritos y que él vive de limpiar piletas. Él es piletero. Él tiene la persona que escribió el libro, esto no lo sabía. No está en ningún lado esto. En algunas críticas y algunas cuestiones aparece, sí. Él vive de limpiar piletas, mantiene su... Y decidió escribir sus propias experiencias en un libro. Sí, él es... Y vos llevaste ese libro al cine. Tal cual. Entonces, genial. Ya al haber partido desde una novela que tiene no solo un compromiso directo con la realidad, por el hecho de que Félix es piletero, sino que cada uno de los elementos y muchos elementos que están en la novela tienen que ver con ese filtro que hizo Félix de esa realidad compleja que es la de un trabajador en un country. En este caso, yo me pregunto porque no sabía esa parte de la historia, pero está buenísimo igual que vos la cuentes. Voy a otro tema, ¿no? ¿Cuánta influencia tiene en vos Israel Caetano? La verdad que es un director que me gusta. Hace pocos días salió una reseña de la película que comparaba algunas situaciones de esta con la última película de Caetano y para mí la verdad que es un orgullo, obvio. Es uno de los directores que más me gusta. La última película de él, El otro hermano, me parece que es increíble, de una precisión en la narración, de una construcción de un mundo muy particular, como es de estos seres bastante marginales que aparecen en su última película. Y la verdad que comparen algo de nuestra película Barrefondo con El otro hermano fue para mí como un lujo. Al contrario, un elogio muy grande para vos. Al revés de Israel Caetano, vos tenés justamente esta última película que señalaste, Israel, El otro hermano. Vos haces algo que pocas veces se ve, es contar historias que en teoría son violentas sin violencia. O sea, esto es bueno que lo hagáis. La película del Caballero no tiene una sola gota de sangre, no tiene una sola escena violenta. O sea que se puede ir a ver incluso hasta con la familia. Bueno, estoy exagerando, pero no es una TT, pero es una película, yo no sé qué género, porque no soy experto en cine, pero por ahí hay el género, si no lo hay, lo estás hablando vos, te digo, porque es genial poder filmar una película que la gente podría esperar el recurso fácil de golpe bajo, de escena violenta, truculenta y demás, que Israel abunda, incluso la otra película también Carancho, etc. Y no ir a eso. Eso es un hallazgo en vos, te felicito. Bueno, muchas gracias. Sí, trabajamos mucho. La película podría ser considerada un policial, porque hay una leve trama policial, en el sentido de que un piletero del conurbano, un chico que limpia piletas en quintas y countries, se ve como influenciado por una banda de chorros que lo empieza a tentar para que él empiece a venderles información de las casas en las que él trabaja, ¿no? Para que esta banda de chorros vaya luego a robarlas. Entonces surge un dilema moral y también surge una trama policial por el hecho de que él está cometiendo un delito y aparece luego un policía que lo empieza a perseguir también. Pero nos parecía interesante este desafío de elipsar los robos. Nosotros en la película no mostramos ninguno de esos robos de los que él es partícipe, digamos. Así que eso era un desafío, contar un policial sin ver el delito, sin poner en escena la violencia, y nos parecía interesante que la violencia esté por todo lo que le pasa a él, porque la violencia también son sus patrones que lo maltratan, porque la violencia también es el entorno que lo oprime, porque la violencia también es su suegro que se quiere meter en su vida y darle plata a la hija. Como que sentimos que la violencia está alrededor, pero no necesariamente nos parecía que lo más potente para contar esta película era mostrando hechos explícitos de violencia. Te digo que es un hallazgo genial. Y déjame que te haga otra pregunta. Evidentemente Leopoldo Torrenillo tiene que haber influenciado porque eso lo hacía en Leopoldo. Estamos hablando de Leopoldo Torrenillo. El prócer, sí. Estamos hablando de Dios. Tal cual. Pero bueno, no importa, digo, vale la comparación. Leopoldo Torrenillo filmó La Mafia, una película que en su momento hizo escuela, justamente porque se esperaba de la película escenas violentas que después al final no tuvo. Tal cual.
Sí, él trabajaba mucho con esto de las dobles capas de lectura, de mostrar una cosa representando otra, elipsar ciertas cuestiones, como que hay mucho había como en su obra un trabajo muy refinado que tiene que ver con eso. ¿Viste películas de Leopoldo? O sea, ¿has visto películas de Leopoldo en tu vida, digamos, con formación como cineasta? Sí, yo estudié diseño de imagen y sonido en la Universidad de Buenos Aires, en la universidad pública. Ah, qué bueno. Así que ahí vimos muchas de sus películas y las trabajamos, las estudiamos en profundidad en su momento, ¿no? Iba a hacer otro aporte sobre, ya me acordé, Martínez Suárez, que organiza el Festival de Mar del Plata y que tiene, bueno, esa particularidad de ser el hermano de una señora que conduce almuerzos. Es un enorme director. Yo he visto películas policiales de él que eran adaptaciones generalmente de libros de Bioy Casares, policiales, de Bioy Casares y de Borges, y él también, como si vos elipsaba, o sea, no ponía en escena la violencia física, sino también otro tipo de violencia como la violencia social, la violencia de lenguaje, no de lenguaje, quiero decir, pero de violencia verbal. Tal cual. Por eso, ahí está la creación. Bueno, él está vivo, a diferencia de Toro Nixon. ¿Has tenido la oportunidad de conocerlo? Digo, es un hombre que organiza festivales, no sé, por ahí lo conociste, si no lo conociste, bueno, en literatura trataremos de hacer lo posible para que lo conozcas, porque de verdad consideramos que es un director en ascenso y muy bueno. No lo digo porque da bien, porque no tiene ningún sentido hacerlo. De paso también quiero meter el bocado de que yo no vi la película Vamos los Pibes, porque me comí la curva como varios, me queda una película, como es una película, a ver, contá de qué se trata la película. ¿Te cuento lo de Martínez Suárez primero? No, primero lo de la película, cual, porque tengo una historia con Martínez Suárez. Sí. Los Pibes es mi película anterior a Barrefondo, se estrenó hace 2 años. Y es un documental también de observación que registra a lo largo de un año el trabajo de los cazadores de talentos de Boca Juniors. Un grupo muy interesante y muy particular que está integrado por algunos exjugadores como el Mono Perotti, el Muñeco Madurga y otros miembros de la captación de talentos, de este trabajo de buscar jugadores como García o Madoni, que tienen una trayectoria de grandes descubrimientos en el fútbol. Y nosotros los seguimos a lo largo de mucho tiempo. Ellos hacen pruebas en Boca y viajan por el interior del país buscando chicos que jueguen al fútbol de 6 a 14, 16 años. Y eso fue un proceso como muy largo, en donde pudimos ver cómo trabaja este grupo de cazadores de talento tan particular, ¿no? Ellos ven cómo se para un chico, cómo camina, cómo corre, si tiene el físico que debe tener un número 2 o si tiene el físico que debe tener un número 9. Y hay como una mirada que, si bien cuenta un poco esta historia, también está demostrando que los chicos empiezan a formar parte de un circuito mercantil, ¿no? Los chicos empiezan a ser una especie de preproducto. A los chicos se los identifica como, bueno, ahí vienen los 2006, ahí vienen los 2007, como si fueran un modelo de auto. Sí. Y es bastante particular porque está, por un lado, muy presente lo que es la ilusión de los chicos real de jugar al fútbol y de jugar en un club grande como Boca. Y también está presente la manipulación y la presión a veces desmedida de los padres. Entonces nosotros... Esa es la parte que yo pensé que no estaba. Eso está. La voy a ver. Sí, eso está bastante presente y se ve un poco la cocina del fútbol, ¿no? Nosotros pudimos entrar un poco en la intimidad de cómo se toman las decisiones de cuándo los chicos entran a jugar en Boca y cuándo no. Y en ese momento clave que es la prueba, una prueba de por ahí 20 minutos, sí, que se puede marcar el destino de un chico y de su familia, ¿no? A ver, ¿a qué actor te gustaría dirigir? O sea, soñar un poco, sos un chico joven, tenés 40 años, sí, más o menos. Y tenés 2, 3, 4 películas, así que vamos a soñar un poco, total, se puede. ¿A qué actor te gustaría dirigir? De acá y de afuera. O sea, haceme una respuesta para uno de acá y una respuesta para uno de afuera. Es difícil la pregunta. De afuera la verdad que no sé.
tendría que pensarlo mucho porque como que depende también, claro, la película que vas a encarar. Claro, depende de la temática y siento que eso es algo tan lejano que me es complejo. ¿Para qué te vas a poner a pensar? Claro, y de acá hay muchos actores, la verdad es que Argentina tiene un nivel de actores increíble. A nivel mundial tenemos grandísimos actores con el que estuve un par de veces a punto de trabajar y por varias razones, por motivos diversos no se dio, fue con Darío Grandinetti, que es un actor que me gusta mucho. Yo antes de hacer los documentales, uno de mis primeros proyectos tenía que ver con una especie de película de suspenso que incorporaba esta idea de los nazis en la Patagonia y la fantasía acerca de que Hitler pudo haber estado en la Patagonia alguna vez, y tomábamos un poco en una especie de policial irónico esta idea, y en ese momento yo, siendo muy joven, escribí un guión que tenía que ver con eso, y la verdad es que el guión estaba bastante bien. Se lo acerqué a Darío y le había gustado muchísimo, y por cuestiones de que esa película era muy cara para un director primerizo como era yo en ese momento, esa película nunca se pudo hacer. Por si las moscas registraste, supongo. Obviamente. El guión está guardado. No tener problema después que la nota la vean, la claro. otra, y me diga, che, apareció una película. Claro, apareció una película y no te... Tal cual. O sea, aclaremos que está registrada. Sí. Bueno, las temáticas que te gustarían abordar en el cine, dentro de todo, a ver, has hecho pocas películas, así que supongo que tendrás proyectos a futuro y pensarás hacia dónde irás, más allá de esta película que me decías recién off the record, que está andando muy bien también, podés explayar sobre el tema. Sí, la verdad es que Barrefondo está funcionando muy bien, mucho mejor de lo que esperábamos a nivel público. Es una película independiente, es una película muy pequeña que no tiene apoyo. La produce Salamanca Cine, que Carolina Fernández es la productora. Y le agradecemos que nos haya posibilitado esta entrevista, porque si ella no se hubiera Tal cual. podido hacer, si la gestión de ella no se hubiera podido hacer. Tal cual. Así que sí, perdóname, decías. Y es una película independiente, muy chiquita, sin apoyo de las televisoras, con poca pauta publicitaria y sin actores de la tele, digamos, que son los que por ahí pueden captar más la atención. Sí, son actores como muy... Por favor, porque eso también vende y ayuda, digo, que la gente la vea, me parezca mentira. Sí, y aparte, bueno, es un muy buen actor. Sí. Bueno, mencionó un poco. Sí, la verdad es que estamos súper orgullosos del elenco que tiene la película. Es el casting ideal para esta película. En general fueron siempre las primeras opciones de casting, estamos como muy contentos con eso. Y Nahuel Vial es el protagonista, está también Sergio Boris, María Soldi, el gran Oski Guzmán, Claudia. ¿Sergio Boris qué personaje es? Que no me acuerdo ahora. Sergio Boris es el pejerrey, es el líder de esta banda delictiva. Y la verdad es que es un actor increíble, él tiene mucha experiencia en teatro, es director de teatro muy talentoso, y la verdad es que fue un lujo contar con su presencia como la contracara de este piletero, ¿no? Sí, bueno, ves que entonces hay actores conocidos, sí. Hay caras por lo menos. En televisión, ¿tuviste alguna oportunidad? ¿Cómo está el tema para los directores, digo? Yo que vengo más del documental, siempre para la televisión es bastante difícil incorporar esta idea del largometraje documental, es bastante complicado. Perdón, sí. Por ahí formulé mal la pregunta. Digo, desde lo laboral, la posibilidad de que vos hagas algo en televisión o en inmediato o en lo no inmediato, en el futuro. ¿Cómo estaría hoy la situación? Digo, ¿has tenido alguna oferta? ¿Te han tentado, te han hablado, te han dicho, no te han dicho nada? ¿No te interesa en lo más mínimo? No sé, te pregunto. Sí, me parece que la televisión es un medio como muy poderoso todavía, pese a que estamos en una etapa lógicamente de cambios, ¿no? De estas migraciones, que ya se está perdiendo el hecho de que la familia se junte a ver un programa de televisión a determinada hora, ¿no? Como que hay un cambio en la cuestión de las pantallas que modifica un poco el hábito del espectador, ¿no? Vivo, de hecho. Tal cual. O sea, hoy con cualquier chico de una franja de edad de 20 y pico de años, sabe que algún día, en algún momento, lo va a encontrar en YouTube. Entonces, tal cual. No importa tanto corriendo la casa
a ver tal cosa que va a suceder en ese momento. Tal cual. Eso ya murió. Sí. Sí, como que la televisión se está manteniendo más que nada en función de los eventos deportivos, los partidos de fútbol, las noticias y queda poco espacio para esta idea de juntarnos el viernes a la noche a ver un programa de televisión, claro, como sucedía cuando éramos chicos, ¿no? Sí. Es más, fíjate qué detalle que la Fox, nada más ni nada menos, tiene que reeditar series viejas apuntando, tal vez no que lo hacen porque el libre albedrío, como Swap, los expedientes X. ¿Por qué? Porque quieren que la gente, que tenemos 40 y pico como yo, digamos, ¿te acordás que hace 20 años los miércoles a las 10, encima a la misma hora, los miércoles a las 10 iban los expedientes X? Hoy vamos a verlo con todos los actores hechos mierda, con todos destruidos, físicamente quiero decir, pero igual yo lo hago. Yo voy a mi casa los miércoles a las 10 para ver los expedientes X porque, bueno, siento esa sensación como si retrocediera 20 años en el tiempo. Sí. A eso están apostando los grandes canales norteamericanos. En Argentina, bueno, las posibilidades económicas son distintas y por ende no está esa posibilidad. Pero yendo un poco para otro lado, el tema de internet, que es lo que nos compete más a nosotros, porque justamente somos un portal de internet. ¿Cómo ves, no, de verdad, cómo es el horizonte a nivel de internet para lo que es ficción? Vamos a decir ficción para decir algo. Sí, creo que todo lo que es audiovisual, ficción o documental o distintos contenidos seguramente van a ir encauzándose hacia los diversos portales, a los diversos sitios, a todo lo que es digital y ganando un poco el espacio que por ahí están perdiendo en esto que hablábamos recién del canal de aire, ¿no? Creo que también eso implica otros hábitos a nivel espectador, como que seguramente los tiempos de esos contenidos van a ser más cortos de los que estábamos acostumbrados nosotros, con otro ritmo de percepción, ¿no? Hoy los chicos, si ven algo más de 5 minutos, por ahí se aburren y lo dejan. Entonces, como que cambia seguramente en los formatos y también cambia el contenido, cambia el ritmo, como que las cuestiones que van directamente para este tipo de pantallas tienen que tener desde otro tipo de imagen a otro tipo de ritmo, a otro tipo de música y de colores y de contenidos que estimulen un poco más esta idea de esta percepción breve pero intensa. Te lo pregunto totalmente desde afuera, pero en mi vida encaré un proyecto cinematográfico que no tengo ni la menor idea, pero a ver, yo viví en Estados Unidos y lo que le quería preguntar puntualmente es esto. ¿Sabéis que existe una ley en los Estados Unidos que, no ponen la bandera norteamericana porque se les ocurre? El gobierno les paga cuando ponen la bandera, lo consideran publicidad. O sea, poner una botella de gaseosa y poner la bandera americana por ley es lo mismo. Claro. Es más, cuentan los segundos que está la bandera americana y el gobierno el famoso subsidio, como el subsidio que acá existe con el INCA, con la diferencia de que allá te lo da la Academia de Hollywood cuando vos pones la bandera americana, punto. Entonces a lo que voy con esto, y estoy considerando que la pauta está también por morir o complicada, porque imagínate que si los pibes en YouTube se saltean incluso hasta la publicidad, evidentemente más tarde o más temprano lo que van a tener que hacer, y la pregunta es si ya lo están hablando en el ambiente del cine joven, porque lo pertenece al cine joven, el hecho de poder ir a discutirle a una empresa de gaseosos, de lo que fue, de bizcochos, bueno, mira, si yo te pongo sobre la mesa determinada cantidad de segundos, pagame. ¿Eso se está discutiendo? ¿Esto se está hablando? ¿Lo están pensando? ¿Lo están viendo? O por ahí lo estoy viendo yo desde afuera porque estoy loco y no estoy en el tema, no sé. No, suele pasar que en algunas películas muy grandes se filtre alguna botella de alguna gaseosa conocida, como que puede pasar por ahora en forma aislada, ¿no? Y eso en general pasa en las películas muy comerciales. Es difícil que una empresa... No, ¿ustedes han pensado la idea de decir, sí, ¿por qué no vamos a discutirle a la... no importa que sea importante o de segunda marca, vamos a discutirle a la empresa tal que nos ponga unos mangos para hacer la película y nosotros a cambio de eso le ponemos el producto? Digo, gaseoso, lo que cual no sea. O sea... eso muchas veces se intenta a veces por ahí un canje por determinadas... por ahora es con canje y también es real que las empresas solo se interesan si ven a las caras muy conocidas de la tele, si ven una película muy grande y que vaya a tener una difusión muy masiva y
se acota mucho a ese segmento, ¿no? Que de las que por ahí en películas que en Argentina se hacen, no sé, 3 por año. Claro. Como claro. que para todo el resto de la producción, para las otras 90 y pico películas que se hacen, las empresas grandes no suelen apoyar. No te quiero poner incómodo, además, ¿considerás que en el plano legislativo, o sea, las leyes están un poco atrasadas con el tema cine en ese sentido, en ese y otros por ahí? Sí, totalmente. Hay algunas provincias que en los últimos años están comenzando a sacar su propia ley de cine. San Luis, Río Negro está trabajando en una, creo que Mendoza también. Hay varias que se están gestando y eso es muy necesario, ¿no? Como que es necesario para los tiempos que corren que los realizadores contemos no solo con el auspicio o con el apoyo del Instituto de Cine, que a través de concursos y jurados muy capacitados pueden financiar lo que son las películas, lo que es el cine, sino que también es necesario contar con otros apoyos, ¿no? Apoyos regionales, apoyos de las provincias, apoyos de las ciudades. En el caso de Barrefondo, la verdad es que tuvimos un apoyo muy importante de un municipio, del municipio de Esteban Echeverría. Nosotros buscábamos una zona en donde haya lugares con quintas y con countries y también algunos barrios más de clase media o barrios más humildes. Me rompí toda la cabeza la película pensando dónde se filmó, pensaba de 6, así por ahí andaba. Tal cual. Sí. Eso pasa, me pasa a mí, no sé, pero que te rompes la cabeza pensando dónde se filmó esto. Tal cual. Y con la película, muchas, ¿no? Sí. Bueno, y en este caso sabíamos que estaba Canning, conocíamos a un par de pileteros que trabajaban en la zona, así que la verdad es que fuimos directamente al municipio a golpear la puerta en la Secretaría de Cultura de Esteban Echeverría y ahí nos recibieron muy bien. Les parecía interesante que se pueda hacer una película en Monte Grande, en Canning, en esa zona, y a través de la gente de cultura conseguimos apoyo logístico, no, obviamente que no tenía que ver con lo económico, pero sí con la posibilidad de acceso a locaciones, la posibilidad de algún corte de calle en alguna escena, la posibilidad de contar con alguien de seguridad para algunas escenas más complejas o que había más movimiento. Sí, claro. Y la verdad es que para una producción pequeña como la nuestra, haber contado con ese apoyo es invalorable. Si nosotros no teníamos el dinero para conseguir los cortes de calle o conseguir seguridad privada, así que era muy muy importante. Y en ese sentido, que por ahí para un municipio no es tanto el despliegue, ellos también están apoyando la cultura y están apoyando un poco a las películas y que estas películas se puedan llevar a cabo con este tipo de apoyos, ¿no? Ajá. Una pregunta para el totalmente neófito de cine y para un poco también relajar la charla. ¿Cuánto tiempo se tarda en filmar una película como Barrefondo? Digo tiempo, semanas, meses, no tengo idea. A nivel general te podría decir que... Desde que te sentás a hablar con Carolina Fernández hasta que te sentás en la butaca del cine Humor y la ves. En el caso de Barrefondo fueron 7 años desde que empezamos a tener las primeras conversaciones, desde que empecé a leer por primera vez la novela de Félix Brusone, así que fue mucho tiempo. En general los tiempos son un poco más cortos. En este caso, al haber sido nuestra primera película de ficción, nos fue más complejo conseguir la financiación y en sí el rodaje fueron 4 semanas, el verano pasado, en Esteban Echeverría. Sí, perdón, no me quedé con ninguna duda, porque no solamente porque es un filetero, sino por cómo transpiran todos. Tal cual. Y encima el aire, porque transpiraba de verlo. Sí, la película está muy cargada de esta cuestión del sudor, del calor, del agua, del cloro. Déjame que diga algo, una escena, para que cuando la vean la película se acuerden de esta nota, cuando compran el aire y se ponen enfrente del aire. Esa escena, yo digo siempre que hay escenas que, como digo yo, mi forma de decirlo, me garpan la película. Esa escena y alguna que otra que ahora se me estará escapando seguramente, garpan la película. Sí, cuando rodamos esa escena sentimos que había algo que aireaba un poco la película, es un poco dura, es un poco opresiva. Por eso, no solamente por el tema del calor, sino por el tema justamente de darte cuenta de que el tipo se está bien. No importa cómo, porque tampoco vamos a quemar la película del que no la vio,
se compra el aire y lo prende y dice, wow, como quien ve al hombre en la luna. Me pude comprar el aire, la puta que me parió. Tal cual. Y disfruta esos momentos con su mujer. Y lo de los globitos, la bolsita le sale. Sí, esas que todos reventamos cuando llega un producto nuevo. Exacto. Me parece que eso estuvo bien. Déjame que te diga algo que te dije en los de récord. Me parece que yo le pongo un 8, y te lo dije, porque tiene dos fallas. Una, tranquilo que la voy a decir porque no quiero malcriar a nadie, pero no, una es que de verdad es una película, como bien decíamos, muy tensa, muy de mucha tensión y no hay ningún punto de descompresión. Igual nada, sos un chico joven, estás empezando y seguramente cuando sigas filmando, en algún momento te vas a ver que che, vamos a competir un poco, porque la gente después te queda pegada a la puta. La escena del aire tendría que haber sido más larga por ahí. O la del abrazo. Claro. Un tipo de foro. Bueno, ¿cómo sigue tu camino? ¿Cómo, a ver, primero, bueno, ¿cuánto sería el ideal que tiene que estar esta película en cartel? Eso lo va a decidir el público, así que invitamos. No, al revés, digo, ¿cuánto sería, al contrario, la pregunta que tengo es, ¿cuánto sería lo ideal? O sea, ¿cuánto esperan ustedes? Sí. ¿Cuánto ansían ustedes que esté la película? Sí, en general este tipo de películas suele estar 3 o 4 semanas, 3 semanas en cartel, y eso depende exclusivamente del público. Si la gente va a las salas a ver la película, se mantiene. En este caso seguramente cuando terminemos esta primera tanda de proyecciones, que la película ahora salió en 6 salas, posiblemente después siga rotando por algunos cines más del interior. ¿En qué sala? Actualmente está en el Cine Gomont, en Capital, enfrente del Congreso. Está en el Village Avellaneda. Y después en el interior está en el Cine El Cairo de Rosario, que está funcionando muy bien, que está yendo mucha gente. El actor va a ir a presentar alguna de las proyecciones en Rosario. Y después también está en Santa Fe, San Martín de los Andes y General Pico, La Pampa. Después, en los próximos días, va a estar entrando en otras salas, más que nada en el Cine de Córdoba, en el Hugo del Carril, en la ciudad de Córdoba, y en algunas otras salas más que vamos a estar intentando acompañar a la película y fomentando que la gente vaya a verla. ¿No tienen todavía en claro cuáles son esas salas? Todavía no, como que se va definiendo un poco sobre la marcha. Hay que ir convenciendo a los distribuidores y a los exhibidores, más que nada, a que apuesten por una película, primero una película argentina y después una película que no es de las grandes compañías. Así que hay que convencerlos. Sabemos que con esta cuestión de que está yendo muy bien en el Cine de Gomont acá en Capital, que tuvimos agotadas incluso un par de funciones, que es la verdad que es un lujo y nos pone muy contentos. Sabemos que están viendo eso, entonces es posible que accedamos a algunas salas más. Y bueno, ¿el circuito Inca está en todas o solamente en uno? Actualmente está en el de San Martín de los Andes, el circuito Inca, en el Gomont, y después próximamente va a ir girando también por otros cines del interior. Tengo otra pregunta, obviamente desde el total desconocimiento. Lo que es la estructura Inca, Instituto Nacional de Artes Audiovisuales, tiene una plataforma de internet, una aplicación, bueno, en fin, creo que también la puedes agarrar con la computadora, pero como tengo el Chromecast, lo uso en el celular, que es Cinear. La pregunta es esta, cuando obviamente tiene que salir de la sala para luego ir al Cinear, a la plataforma de internet. Cuando la película está en la plataforma de internet, porque ya tenés películas que están, por eso te lo pregunto, ¿ustedes reciben algo? ¿Cómo funciona el tema después con la guita? Perdóname que te pongan en esta situación, después esto se está grabando, así que si no querés contestar, lo cortamos acá, no pasa nada, pero me gustaría saberlo, o una persona que no sabe ese tema y tengo a alguien acá adelante que debe saber el tema. Porque aparte nosotros estamos muy metidos con el internet. Tal cual. Está bueno saber qué pasa después cuando la película sale de la sala y va a internet. Hay derechos de autor, no sé. Sí, es muy interesante lo de Cinear. En general decimos que suele ser la Netflix de películas argentinas, como para que la gente entienda rápidamente que en una sola pantalla puede elegir qué películas nacionales puede ver. Y ahí hay dos sistemas. Las películas viejas tienen un sistema de que son gratuitas para el espectador, y ahora lo que se está dando últimamente es un sistema que se llama Cinear Estrenos,
que algunas películas, incluso que están en las salas, ya aparecen ofrecidas en esta plataforma. Y ahí sí, para los realizadores, para los productores puntualmente, es lo mismo a que si cortaras un ticket Inca, ¿no? La entrada es muy barata, en los cines Inca la entrada sale 30 pesos, y también para ver un estreno desde la plataforma de Cinear, desde tu casa, también sale 30 pesos. Claro, así que tal cual, de eso llega un porcentaje es para el Instituto de Cine y otro porcentaje es para los productores. Y cuando deja de ser estreno y queda como que dicen el remanente, o se queda bien sí, y ahí directamente ya es gratuita, como que no cambio comercial, pero uno al realizar la película con el apoyo del Inca cede por determinado tiempo esa película para que el Inca de forma no exclusiva la exhiba. Y también es muy interesante porque es bueno que la gente se acostumbre a ver películas argentinas y que vea desde su casa estas películas. Muchas veces nos llegan mensajes de gente del interior o que vive en pueblos muy pequeños, que por ahí no tienen cine o tienen un cine muy lejos, o el típico cine de las grandes cadenas que pasa solo películas o extranjeras, o de las argentinas solo una o dos. Entonces el resto de las películas no hay otra forma de que lleguen a estos espectadores si no fuera por esta plataforma. Ayuda. Sí, yo creo que ayuda. Del cine, más allá de que después, bueno, por ahí ustedes no vean la guitarra, por ahí, bueno, pero te sirve para que la gente cuando vea tu apellido vea la película. Sí, eso ayuda, como a mí por ahí más que... Sí, me estabas contando que por momento, o sea, en un momento determinado, la película está en internet y ustedes cobran un dinero. Después, pasado un determinado tiempo, no está más en internet y ustedes ya no cobran. Pero bueno, en definitiva ayuda porque hay puertos donde hay cines, conozco el tema y, y entonces eso sirve para que la gente pueda ver la película. En ese punto, internet ayuda. Sí, seguro que ayuda a estos, a la gente que vive en estos pueblos por ahí más alejados, que no tienen un cine en su lugar, en su localidad, o que llegan a la posibilidad de tener un cine de estas grandes multipantallas, que por ahí pasan muy pocas películas argentinas. Entonces al resto de estas películas no llegan nunca a este tipo de espectadores. Así que eso está buenísimo, que esta plataforma... Bueno, me decías que, bueno, durante un tiempo está en la plataforma y ustedes cobran un dinero. Pasado un tiempo no cobran, pero bueno, como bien decías, en algunos pueblos no hay cines o hay pocos cines que pasan los tanques de Hollywood. Entonces, bueno, de alguna manera internet democratiza un poco. A ver, ¿cómo ves el tema Netflix? O sea, que la gente tenga que exclusivamente, o sea, si no pagas no ves. ¿Se entiende? Tal cual. ¿Cómo pensás? Está ahí. Igual después los que hacen las películas cobran dinero y por ahí comercialmente favorece, pero ¿pensás que está bien esa cuestión así medio reflexiva de decir, bueno, si pagas ves, si no pagas no ves? ¿Pensás que podría haber alguna alternativa? No sé. Sí, en el caso de Cinear está bueno esto, ¿no? El hecho de que haya muchas películas que sean gratuitas y que el espectador pueda acceder a estos contenidos. Y siento que lo de Netflix es algo que se ha impuesto, y por más que yo piense que está mal o está bien, eso va a seguir haciendo, y un poco la industria va a ir mutando hacia eso. Me parece que... Yo soy de los que creen que no. Yo soy de los que creen que al revés, que internet, cuanto menos restrictiva sea la página, el portal, la plataforma para ver cine, mejor va a estar. Yo me acuerdo que en un momento se discutía, incluso acá en Argentina, con el tema de la piratería en la música, crear páginas web que estén sostenidas por publicidad, y donde los artistas suban la música y cualquiera la pueda descargar, porque de hecho es inevitable que la gente Tal cual. Es decir, ¿para qué vamos a pelear con la gente que quiere descargar la música? Directamente hagamos una cosa, facturémoslo de otro lado. Digo, en la industria del cine se podría llegar a un caso similar en donde ustedes digan, bueno, hagamos una cosa, juntémonos y veamos la manera de ir varios directores o varios productores juntos, y vuelvo a repetir, a pelear la pauta publicitaria para tener X cantidad de empresas que nos financien y nos permitan subsistir, y después la gente vea las películas, nos encanten. O sea, tal cual. Eso está. Sí, me parece que es interesante.
como que en la música se está resolviendo, me parece mejor todavía, como que hay una cuestión más independiente y más autogestiva del hecho de subir los materiales y que la gente los pueda descargar. Me parece que lo que pasa en el cine, a nivel gran industria, es que hay como cierta cuestión más corporativa de las grandes empresas, tanto a la microescala argentina como a Hollywood, digamos, que hace más difícil que las iniciativas más independientes, más pequeñas, que buscan más la exhibición que la comercialización en sí de los contenidos audiovisuales. Me parece que por eso cuesta un poco más. Me parece que habría que encontrar un sistema, una forma que tenga que ver más con lo que están haciendo muchos músicos, que es esto de liberar ciertos contenidos y ponerlos para que la gente los pueda escuchar y bajar directamente. Me parece que el tiempo va a ir marcando un poco esto. Siento que hoy es complejo por esta cuestión más corporativa de las grandes productoras, ¿no? Y además también la pauta va primero hacia el grande y después lo que canta, en todo caso va chico, pero que seguramente, por lo menos en lo que nosotros pensamos de este portal, es que en algún momento, bueno, inevitablemente esto va a tener que cambiar y va a haber empresas que van a tener que empezar a decir, bueno, la verdad que no estaría mal empezar a poner plata acá porque el público es el que está teniendo. A ver, yo te digo una cosa, tanto en el portal como me imagino que en el cine, todavía el que manda es el público. O sea, si vos no tenés una cantidad determinada de tickets cortados en el cine y una cantidad de gente que entre al portal o al canal de YouTube para ver esta entrevista, no tiene ningún sentido que yo te haga esta entrevista si no la ve nadie. Tal cual. O sea, no importa cuán talentosos seamos nosotros dos, no importa cuán talentoso seas vos, cuán talentoso seas yo haciendo la entrevista. Si la gente no se engancha y no lo ve, y de hecho YouTube es gratis. Nosotros no le cobramos a la gente para ver esta entrevista. Tal cual. O sea, lo que apunto es a eso. ¿Por qué? Porque el financiamiento lo buscamos en otro lado nosotros. No lo buscamos en el público, no queremos que la gente nos pague para ver una entrevista. Queremos que en todo caso las empresas, las pautas publicitarias, etcétera, sean las que sostengan el medio a través de yo te vendo una cantidad de gente que te está viendo la entrevista y está viendo la publicidad. Tal cual. Entonces yo no veo un mal matrimonio en el sentido periodístico, porque es lo mío. Bueno, está bien, yo te puedo poner acá un vaso de un cartel de una gaseosa o de una empresa de café. Me paga la empresa de café por eso y esta entrevista se hace posible que la gente la ve cuando quiere, donde quiere. Tal cual. Y desde la plataforma que se le ocurre. Creo que internet va también hacia eso. Sí, como que estamos sin duda en una época que es de cambio, que seguramente hay un quiebre, es una transición, como que las pantallas van cambiando y al cine seguramente lo va a afectar. Hay incluso algunos festivales que tienen directamente secciones que vinculan al cine con internet y las películas tienen que proponer su plataforma o esta cuestión de interactividad. Sí, se está haciendo mucho en documental, hay como varios festivales que tienen como esta cuestión de, por ahí una misma película documental tiene contenidos más breves y más puntuales para internet, o si el documental es de determinada temática o social o de salud o de lo que sea, no solo son los autores del documental los que suben esta información a esta página, sino que el propio espectador de ese documental puede después subir su propio video comentando o hablando o contando su caso sobre determinadas temáticas que abordan estos documentales. Y eso también es como una interactividad que es muy potente, que también sigue creando, porque es no solo los realizadores los que están creando y generando contenidos, sino que a nivel democrático todos los espectadores podrían subir sus propios contenidos a esta página vinculada por el hecho de que hay una determinada película de determinado tema. Pero es interesante cómo empiezan un poco a jugarse estas cuestiones, ¿no? Y lo hace, hay como una democratización muy importante que tiene que ver también con las nuevas tecnologías y las nuevas formas de registro. Bueno, para ir cerrando la entrevista, ¿qué es lo que tenés a futuro? O sea, bueno, la película seguramente estará 4 o 6 semanas en cine. Ojalá. No, sí, seguramente, y tendrá muchos espectadores. ¿Cuál es el próximo paso tuyo, digamos, particular?
Ahora estamos trabajando con un par de documentales. Hay uno que ya lo estamos grabando. Volvemos un poco ahora al documental. Ahí estamos grabando uno que, si bien no tiene título todavía, tiene que ver con Sierra Chica. Interesante. Y con todo lo que pasa en este pequeño pueblo que contiene una gran cárcel como es... Cuando dijiste Sierra Chica pensé que era un documental sobre el episodio policial en 24. No es sobre el motín, no es estrictamente sobre la cárcel, sino sobre cómo el pueblo vive alrededor de la cárcel. Te prometo que lo voy a ver. Es interesante, seguramente estará de acá a 1 o 2 años, pero estamos muy entusiasmados con el proyecto. Estamos yendo a conocer gente, a empezar a grabar algunas cosas, y es muy interesante porque hay una particularidad, por ejemplo, que el penal sí tiene una fecha de inauguración, se sabe exactamente qué día se inauguró el penal, pero el pueblo no tiene fecha de nacimiento, no hay una fundación del pueblo, sino que el pueblo se fue conformando un poco alrededor de lo que es la unidad penitenciaria de aquel entonces. Así que hay como unas contradicciones, unas cosas muy potentes que estamos muy entusiasmados de contar. Bueno, entonces dentro de 2 años. Año y medio por lo menos. Bueno, haremos fuerza y esperemos lo mejor para este documental. Bueno, la verdad que ha sido una delicia esta entrevista, me gustó mucho, espero que te hayas sentido cómodo. Muy cómodo. No, por favor. Y bueno, estás invitadísimo a participar de Sin Censura y bueno, te anhelamos lo mejor, ¿sí? Bueno, muchas gracias por la invitación y los esperamos en las salas a ver Barrefondo. Exacto, incluso, por los horarios no, porque no van cambiando no sabemos todo el tiempo. Bueno, sí. Pero sí, vayan a verla, que la verdad es que la película vale la pena. Se llama Barrefondo justamente porque es la historia de un tipo que limpia piedras en Cáceres. Bueno, listo.